Es que en los últimos días ha aumentado el número de migrantes deportados a la capital. La mañana de este jueves, un avión con 135 mexicanos repatriados arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tan solo a unas horas de la toma de protesta del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Los migrantes fueron recibidos por la secretaria del Trabajo capitalina, Amalia García, quien les reiteró el apoyo por parte del gobierno local, tanto económico como de vinculación laboral. La funcionaria también denunció lo que consideró una violación a los derechos humanos de los migrantes por parte de las autoridades norteamericanas, pues viajan y arriban a la terminal esposados de manos e incluso de pies. Estuvimos muy maltratados. Anoche nos pararon desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana que tomamos el vuelo sin poder dormir. No nos dejan sentar, no nos dejan parar. El hecho de que en Estados Unidos consideren que estar sin documentos es un delito, internacionalmente es inaceptable. Son trabajadores migrantes indocumentados. Este es el caso de Eloy Valente, quien tras 2 meses de encierro en una cárcel norteamericana mientras se decidía su situación legal, separado de su esposa e hijos, fue deportado a la capital mexicana. Desencadenados, de pies, de cintura y de manos, encadenados. ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? No, pues, la tristeza nomás de mis hijos. Historias como esta son las que arriban al aeropuerto capitalino, donde el número de connacionales que llegan deportados ha incrementado a 400 por semana y se prevé aumenten con la llegada al poder de Donald Trump. Andrés Brito en la cámara, Andrea Díaz, 21 Noticias.